de que el obispo Barros llegó a Iquique, ha estado presente, ¿verdad?, en cada una de las misas y habló para Canal 13. Y esto fue lo que dijo, mire. A ver. Diócesis, esto es un espaldarazo del Papa Francisco a su gestión y a su nombramiento. El Santo Padre, como te digo, ha sido siempre conmigo muy cariñoso, muy apoyador, y eso a uno como hijo de la Iglesia y como sacerdote y como obispo lo alegra, lo fortalece. Y ahora entrevisten a Monseñor Yo quiero preguntarle... El Papa, perdón, porque nosotros empezamos la nota. Señora, usted no se haga dueña de la... El Papa, con su Monseñor. inocencia, le dijo eso. Díganos exactamente las palabras que le dijo el Papa. Mire, le repito, quiero guardármela en el corazón en este momento. Pero la sociedad chilena, ¿Por qué y le parecen supongo las que todo el críticas de mundo algunos también quiere sacerdotes saber jesuitas por su exactamente presencia en las misas, en todas las misas del Papa Francisco? Es una opinión de ellos. ¿No empaña, cree usted, la pero el Papa actividades? confía en usted. ¿No empaña las actividades? Con el favor de Dios, Monseñor, la Virgen. Pero Yo no está claro. desconozco la edad que usted tiene hoy día, pero a los 75 años todos ustedes jubilan. Así ¿Usted es. piensa jubilar en la diócesis de Osorno? Cada noche que nos quedamos dormidos, no vino para acá. cada noche que nos quedamos dormidos, no sabemos si amanecemos al día siguiente, hombre. Ah, sí, pero le gustaría. Nuestra vida está en las manos de Dios, y nuestra vida como sacerdote está también en manos del servicio de la Iglesia. Yo era un sacerdote de Santiago, era párroco en Pudahuel, y me nombraron obispo auxiliar en Valparaíso el año 95. A los 5 años y medio, estando en Valparaíso, me pidieron el... Bueno, ahí están las declaraciones entre la prensa que también discute para poder sacar esas palabras. Decir que el 2015 Papa Francisco lo nombró obispo, ¿verdad?, de Osorno. Y a pesar de haber sido, porque él fue acusado de complicidad con Fernando Caradima. Caradima era el guía espiritual del obispo Barros, si no me equivoco. Y se dice, y todos los testimonios están, Caradima fue condenado por el Vaticano, de que él presenció entonces estos casos, estos diferentes casos en la parroquia del Bosque. O sea, condenado, y me imagino dándole validez a las declaraciones, a los testimonios de cada una de las víctimas, en donde se incluía el obispo Barros como cómplice de todas estas situaciones. A mí lo que me llama la atención de todas las entrevistas que se le han hecho y de sus declaraciones, en donde él insiste en su inocencia y también habla del apoyo que el Papa le ha dado en todo este proceso, es la falta de empatía del obispo con los mismos denunciantes. O sea, no hay ningún tipo de mención a eso, independiente que él se declare como inocente. Lo decía Martín, esto finalmente es la palabra de uno versus la palabra del otro, pero no hay ninguna empatía con lo que ocurrió con todas esas personas. No solamente estamos hablando con aquellos que acusaron a Fernando Caradima, sino que también todos los otros casos que ya sabemos en Chile suman más de 70. Diferenciando, yo creo, el tema netamente judicial, y tomo tus palabras también con una cosa comunicacional, porque finalmente el obispo es una persona que está preparada para hablarle no solamente a una, sino a miles de fieles. Y no solamente, obviamente, como hace el Papa, a los que creen, a los que están apoyándolo, sino también a los necesitados, a los que sufren. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo. Hay poca empatía, hay una sonrisa, una forma de enfrentar este tema que también hace que genere indignación. Pero porque tiene el respaldo, o sea, él tiene el respaldo, por eso va a cada una de las misas, o sea, él se siente absolutamente seguro en su cargo. Y yo creo que ese respaldo no es infundado, yo creo que tiene efectivamente, no solo lo siente, sino que tiene el respaldo del Papa. Lo hemos visto al Papa hablar con Barros, saludarlo, sonreírle. O sea, lo respalda, le cree su versión. Yo supongo que le cree su versión, Pato, y que por eso lo respalda. Vamos a hablar ahora, me imagino, el tema judicial. Pero sí, el tema judicial. ¿Cómo opera esto? A ver, partamos de la base que él no está condenado. Ya. Las denuncias es como la denuncia de cualquier persona, y por lo tanto no hay ninguna acreditación, no hay responsabilidades, no hay culpable. ¿Pero hay investigación? Respecto de él. ¿Pero hay investigación? No hay investigación. ¿Y por qué no hay investigación si hay una denuncia? Porque esas denuncias no han llegado a puerto. A la larga las denuncias deben tener suficiente consistencia, porque las denuncias fueron hechas por personas que declararon en juicio. ¿Ya? Es decir, más que una denuncia, lo que hay son testimonios respecto de la participación como cómplice o encubridor de Barros en hechos que se investigaron respecto de Caradima. Por lo tanto, esta denuncia no tiene ninguna validez. Hasta el momento, nada. Y no se ha presentado nada novedoso ni que permita avanzar. Pero a mí me pasa... Perdón, y ahí mantenemos lo que siempre hemos dicho aquí.
una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pues claro, porque tenemos que ser objetivos con respecto a cómo funciona el tema judicial. Pero me pasa algo adicional. ¿Ya? Y es que veo en las declaraciones de Barros, en la actitud de él, que le falta el respeto a lo que todos conocemos como la iglesia, que no es la curia de la iglesia, sino que son los componentes, las personas que componen a la iglesia. O sea, para los católicos nosotros seríamos iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos. Las víctimas son iglesia, no hay que olvidar que esas víctimas participaban activamente de esa iglesia. Y con lo que hace Barros, pone el centro en sí mismo, en su inocencia, en defender su inocencia. ¿Cuál es el bien mayor en la visita? Que es la visita del Papa. Es la visita del Papa, el respeto por la iglesia y fundamentalmente el lenguaje no verbal en las víctimas cuyo daño es irreparable. Yo no quiero dejar pasar a los jesuitas, a los cuales les tengo mucho cariño y respeto. Ellos, sobre todo los líderes comunicacionales o curas importantes, no han tenido dobleces en este discurso. O sea, no han tenido medias tintas. No, han sido absolutamente frontales. Independientes Pero lo han responsabilizado, al obispo Barros. O sea, le han endosado la responsabilidad de estar al obispo Barros. Es que y eso es lo que digo yo, que si en una pirámide eso no es así. Tú estás en un lugar porque finalmente tu superior te lo permite. Entonces, yo siento que no está bien. Claro, porque no van a cuestionar al Papa. Ellos no van a cuestionar al Papa. Es que no sé cómo es la cadena, porque desconozco cómo es la cadena piramidal. No, el Papa es el jefe de toda la iglesia. Yo sé, pero me refiero que no sé si está tomando el Papa la decisión particular de que un obispo esté en una misa. Me imagino que hay desde la punta hay otras líneas de mandos de poder. A eso me refiero. Lo puede impedir. En el derecho canónico, el Papa, que es la autoridad máxima, tiene la posibilidad de impedir la presencia. Y no solo en de el derecho, Pato, yo creo que también hay una cosa que tiene que ver con el sentido común y con la lógica. Así es. Pero no le impide porque, tomamos la palabra de Pato, es que él no está en un proceso. Pero es que yo creo que el fondo del tema es que el Papa le cree a Juan Barros. Así es. Por eso te digo. El Papa cree en su inocencia. Ahí está el fondo, y por eso Barros sigue siendo obispo y por eso participa de cada una de las ceremonias en las que para terminar. Y yo ahí discrepo de la posición del Papa, con todo el respeto que evidentemente la máxima autoridad espiritual me merece. Para respetar, o para creerle a Barros, no necesita transmitir un mensaje de defensa de la inocencia de Barros. Si Barros es inocente, basta con su conciencia en la posición de la misma iglesia, pero Barros necesita salir para que la iglesia esté en paz. Hay una cosa con Barros. Perdona, Carlito, que quiero agregar una cuestión porque que es súper importante. Yo no quiero olvidar que cuando Juan Pablo II era Papa, Marcial Maciel, ¿cierto? Que todo el mundo conoce, porque además fue obviamente el fundador de la Legión de Cristo, hace 30 o 25 años ya era cuestionado. O sea, era cuestionado porque había muchos casos, ¿no es cierto?, lamentablemente, de abuso que se habían ya tirado a los medios. Sin embargo, él tenía una relación muy cercana con el Papa Juan Pablo II. Y uno veía, claro, esta relación del Papa, donde llegaba el líder de un movimiento muy importante, mexicano, que estaba ya esparcido a nivel mundial, y el Papa, uno lo veía con él, y obviamente decía, oye, esto es muy difícil que sea verdad. Bueno, terminó siendo verdad, independiente que el Papa en ese minuto no se dio cuenta o quizás los que estaban alrededor de él no quisieron mostrarle la verdad. Entonces hay que tener ojo porque los tiempos muchas veces no tienen que ver con las realidades.